día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de la materia de organización de empresas y es importante que ustedes vayan notando y vayan arrastrando los conocimientos que se han ido adquiriendo a través de los diferentes módulos o de las diferentes temáticas. El día de hoy el tema que vamos a tomar se llama estructura organizacional. Si ustedes recuerdan, este tiene un enlace con el tema anterior. El tema anterior fue el de organigramas y decíamos que un organigrama era mostrar en forma gráfica la estructura de una organización. ¿Pero a qué se refiere la estructura de la organización? Y en general lo vamos a reducir así para que ustedes lo entiendan muy rápido. Cuando hablamos de estructura de la organización vamos a estar hablando de la división de las actividades que se desarrollan o que se realizan en una empresa. Si ustedes recuerdan, el organigrama lo que hacía era indicar cada puesto. Hay muchas clasificaciones y de acuerdo al tipo de clasificación lo que hacía era indicar el puesto y la división, de acuerdo a cómo era el orden jerárquico, centralizado, descentralizado, si el mando recaía en los mandos superiores o se iba desglosando hasta llegar a los trabajadores. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a analizar, recuerden, es la división de las actividades que se realizan o que se llevan a cabo en una empresa. Esta división se muestra en un organigrama, pero lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se realiza esa estructura dentro de una organización. Y para ello, les vuelvo a recordar, se le llama estructura organizacional a la división de las actividades que se realizan dentro de una empresa y las cuales se agrupan en áreas o departamentos. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos el organigrama general, lo que hace es mostrarnos quién es el director, quién es el director principal, el subdirector, y entonces a partir de ahí se iba haciendo la división, o se mostraba la división. Bueno, entonces por eso se agrupa en áreas o departamentos. Algunos nos mostraban que estaba el gerente y el departamento de finanzas, el departamento de administración y el otro departamento. Bueno, aquí pasa lo mismo. Acá vamos a analizar la división de esas actividades en áreas o bien en departamentos. Y tomando en cuenta esto, entonces les voy a compartir la definición de diferentes autores que vale la pena que ustedes sepan por cultura general y para que podamos implementarlo o entenderlo mejor. Por ejemplo, aquí hay una que se llama el autor Mintzberg. Y este autor considera que la estructura organizacional es el conjunto de todas las formas de trabajo en diferentes áreas y cómo se lleva a cabo la coordinación de las mismas. Entonces, si nosotros hablamos de que la estructura organizacional es la agrupación de las actividades que realiza una empresa de acuerdo a áreas o departamentos, nos vamos a dar cuenta que este autor lo menciona de una manera muy similar, pero en otras palabras, porque nos habla de todas las formas de trabajo en diferentes áreas y cómo se organizan. Es lo que estamos haciendo. Les voy a compartir un autor más, y este autor apellida Robbins. Él nos comenta que es una distribución formal.
de los empleos dentro de una organización. Y volvemos a hacer el mismo enlace. Vean cómo se relaciona uno con otro, mientras en uno nos habla de formas de trabajo, en otro nos habla de empleo. Y cierro con Merton. Este autor nos indica que es una estructura social que está formada y organizada. Obviamente implica normas. Y con esto volvemos a mencionar y recaer en lo mismo. Todos los autores coinciden que son las actividades de estructura organizacional, van a ser las diferentes actividades que se realizan en una empresa y van a estar organizadas o coordinadas de acuerdo a algunos criterios. Y entonces, de acuerdo a esto, vamos a saber cuáles son las características de la estructura organizacional para que lo asimilemos mejor. Características. ¿Cuáles son las características primordiales de la estructura organizacional? Bueno, lo primero que ustedes deben saber es que cuando se lleva a cabo una estructura organizacional, cuando organizamos las actividades dentro de nuestra empresa, lo importante es que permite la especialización. ¿A qué me refiero? A que si dentro de su empresa ustedes se dedican a la producción y hay que empaquetar, y ustedes tienen a cierto número de empleados dedicados o aún exclusivamente a realizar paquetes, va a llegar el momento que tanto le asignas qué actividad va a realizar, que se va a especializar haciendo esa actividad. Eso nos ofrece esto. Otra ventaja que nos ofrece es que puede ser centralizada o descentralizada. Recuerden que este tema ya lo hablamos y habíamos dicho que se llama centralizado cuando los niveles de autoridad recaen en los mandos superiores, y le hablamos como descentralizado cuando el nivel de autoridad va cayendo de uno en uno en forma descendente hasta que llega a la persona que está en la parte final de nuestro organigrama, cuando este es en forma vertical. Eso es una de las características de la estructura. Otra es que permite la colaboración y la coordinación. Si tú permites que tus empleados sepan cuáles son las actividades que van a realizar cada uno, van a poder colaborar y coordinarse de tal forma que, recuerden, el fin óptimo de una organización es lograr los objetivos para los cuales se unieron. Y vamos a continuar con que representa a las personas que integran la empresa. Recordarán de nuestro organigrama. Cuando yo hablo de mi organigrama, entonces decimos director, subdirector, departamento 1, departamento 2. Yo lo sustituyo por nombres, a lo mejor es Miguel Ortiz y todos los nombres que tengan que aparecer. Yo estoy indicando qué personas están integrando a la empresa como tal. Además de esto, recuerden que se diseña en base a un objetivo. Y el objetivo, recuerden, que son los que ya se establecieron cuando se creó esta empresa. Y lo más importante, puede ser formal, pero también va a haber cierta informalidad.
existan para que esas diferencias que existen en la empresa se puedan solucionar y se pueda salir avante. Entonces, cuando yo creo una estructura organizacional, yo facilito cada una de estas variables y eso me va a permitir llegar a lograr los objetivos de mi organización. Y entonces, de acuerdo a esto, vamos a ver los tipos de estructura organizacional. Ya sabemos que la estructura organizacional es la forma y la división de las actividades. Ya vimos cuáles son las características que debe cubrir. Ahora vamos a ver los tipos. Los tipos son 4. Puede ser lineal, puede ser staff o puede ser de otra clase. Pero vamos a iniciar con el estudio de cada una de ellas para que ustedes puedan asimilar perfectamente en qué consiste cada uno. Y el primero que vamos a analizar es el lineal. ¿Qué pasa cuando yo en una empresa elijo la estructura lineal? Bueno, lo más importante que ustedes deben recordar por los aspectos que caracterizan a esta estructura es que se basa en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Recuerden que un subordinado es un empleado. Entonces, esto quiere decir que una persona es la que toma las decisiones. Característica principal, recuerden, es la autoridad, es un jefe, que es una sola persona y es la que va a tomar las decisiones. Esto, lo más importante es que el jefe asigna y distribuye las actividades que van a estar realizando los diferentes empleados. Esta clase de estructura se va a aplicar en empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque generalmente en una empresa pequeña es el propietario el que toma las decisiones, el que dice qué se va a hacer, el que indica quién lo va a hacer. Por eso se llama estructura lineal, va en forma descendente. Si yo lo relaciono con mi organigrama, entiendo que mi mando es centralizado, es decir, uno manda, que es el mando superior, y los demás obedecen. Él asigna quién hace o quién realiza qué actividad. Entonces es el primer tipo de estructura que vamos a analizar. El segundo tipo, ya hablamos que son 4 estructuras. Mi siguiente estructura recibe el nombre de funcional. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de los organigramas, estamos hablando de las funciones que realizaba cada individuo dentro de nuestra organización y que era funcional porque recaía sobre diferentes mandos. Y efectivamente, la estructura funcional divide las labores de una empresa de acuerdo a su especialización. Entonces, estos empleados trabajan en las áreas en las que están especializados. Vale la pena que sepan que cada área o departamento, como lo quieran llamar, va a contar con un jefe o encargado.
tipo de estructura se sustenta o se basa, como lo quieran ustedes, en el conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí ningún superior tiene la autoridad total. Todas las decisiones son relativas. Al trabajo que se va a realizar. A ver, en otras palabras, alumnas, ya hablamos que la lineal es aquella en la que la autoridad recae sobre una persona, esa persona asigna, esa persona distribuye y esa persona se dedica a hacer todo. Por eso es lineal, aplica en las pequeñas empresas. El tipo de estructura funcional se caracteriza porque ésta se apoya en la especialización. Para que entre un empleado en la área en la que usted debe tener o estar especializado, y cada área tiene su jefe o su encargado. Lo más importante es que todo se apoya de acuerdo al conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la lineal decimos que el jefe, como es el dueño, él decide y hace todo. En esta clase de organización se hace de acuerdo a conocimientos, tomas la decisión de acuerdo al conocimiento que tienes del área. Por eso es que cada área cuenta con un jefe especializado en lo que va a realizar, y las decisiones son relativas, porque si tú tienes nociones y conocimientos de la decisión que se va a tomar en la especialidad de esa área, entonces la puedes tomar, y si no, procede al especialista que va a ser el encargado de llevarla a cabo, acertarla o no. Entonces estamos con que la lineal es un solo jefe, la funcional es de acuerdo a conocimientos especializados. Característica funcional. Tenemos otra que se llama estructura de staff. Esta estructura organizacional se utiliza, o mejor, combinando las relaciones y decisiones de autoridad, con la ayuda y asesoramiento de personas externas a la organización. Recuerden que son los que nos van a asesorar. Y estos pueden ser consultores o asesores. Otra característica de esta es que se lleva a cabo bajo el sistema de subcontratación. De actividades. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que lo hacen empresas ajenas a la organización. Es decir, en este tipo de estructura siempre van a estar con el asesoramiento de otras personas, de especialistas, van a ser agentes que vengan de fuera de nuestra empresa. Su estructura siempre va a estar con subcontratación. ¿Por qué? Porque no solo contrato, sino que yo me apoyo de otra persona que haga lo que yo necesito. En eso se identifica, o esa es la característica principal de la estructura, cuando
tipo staff. Contamos con asesoramiento. La lineal decide una persona, la funcional se hace de acuerdo a conocimientos y es la especialización la que te permite tomar la decisión. Acá es la consultoría o el asesoramiento de agentes externos a la empresa. Y vamos a continuar y cerrar con la última, que se conoce como matricial. Cuando hablamos de la estructura matricial, estamos hablando de una estructura que divide la autoridad en grupos de trabajo. La característica de estos grupos de trabajo es que van a ser funcionales y responden a un proyecto. Recuerden que un proyecto es un plan a futuro. Otra característica primordial de estos es que cuentan con un supervisor. Y recuerden, ¿qué hace un supervisor? Pues el supervisor observa y coordina el proyecto para reportarlo con los altos mandos. Y es así como se constituye la estructura matricial. Lo que pasa acá es que todo se hace en grupos de trabajo y todo está de acuerdo a proyectos. Vuelvo a mencionar, un proyecto es un plan a largo plazo, de ahí su nombre de proyección. ¿Qué pretendes hacer? Estas actividades se hacen bajo la supervisión de la figura que, como su nombre lo indica, supervisa, y él se encarga de informar los resultados de todas las actividades a los altos mandos de la empresa. Entonces, tenemos o estamos estudiando 4 estructuras organizacionales. La lineal, cuando hay un solo jefe y él decide todo, aplica en pequeñas empresas. La funcional, cuando se basa en el conocimiento y en la especialización. Hay áreas y cada área tiene su jefe y se toman las decisiones de acuerdo al conocimiento que se tiene. Cuando hablamos del staff, estamos hablando del asesoramiento interno. Se utiliza la subcontratación porque siempre estamos esperando que otras personas nos apoyen o nos den sus opiniones. Y cerramos con la matricial, en donde se divide la autoridad en grupos de trabajo. Recuerden, todo se hace de acuerdo a proyectos y siempre hay un supervisor que está vigilando y coordinando para avisar a los altos mandos cómo se lleva a cabo las diferentes actividades. Y de acuerdo a esto, alumnas, les voy a enseñar un pequeño ejemplo de estructura organizacional y obviamente que estamos hablando de una empresa que se va a mostrar a través de los recursos humanos. Por ejemplo, si yo hablara de un director general y este director general se dedicara a vigilar el movimiento de departamentos como finanzas, como la manufactura, que es producción, como los recursos humanos, y cada uno de ellos tuviera a su vez asignado, por ejemplo, aquí un contador, un analista, en la manufactura, que en la manufactura fuera el responsable de la planta, pero también del mantenimiento, y de recursos humanos fuera el responsable de la capacitación, pero también de las prestaciones. Entonces yo les estaría hablando de una estructura
organizacional, obviamente le estoy hablando de una funcional. Ya hablamos que la lineal es una persona la que toma la decisión y va descendiendo. La organizacional, cuando se realiza de tipo funcional, recuerden que habíamos dicho que se hacía de acuerdo a conocimientos. Y entonces es la especialidad la que da esa división. Y aquí, si ustedes observan, hay un director general, pero este director general debe tomar decisiones de acuerdo a los especialistas. En finanzas debe de haber una persona que sepa de finanzas, como es el contador y el analista. O por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, es un especialista para capacitación y para prestación. Cada uno de ellos tiene un jefe. Por eso es una estructura funcional. Si yo les hablara de una empresa pequeña, entonces podría poner a mi propietario, a su auxiliar, y todos irían en forma descendente. Lo que manda él, tendrían que hacerlo todos. Entonces, es así como estamos cerrando el tema de estructura organizacional y cómo lo estamos relacionando con los organigramas, que era la representación gráfica de la estructura organizacional. Ahora hemos entendido que la estructura organizacional es la división de las actividades de una empresa en áreas o departamentos. Deseo que les haya quedado muy claro, alumnas. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención.